Los biosensores con inteligencia artificial son sistemas avanzados que combinan biología, electrónica y algoritmos inteligentes para detectar, procesar e interpretar señales provenientes de organismos vivos. Un biosensor, en esencia, es un dispositivo que convierte una señal biológica, como una proteína, una molécula, una señal eléctrica o una condición fisiológica, en una señal electrónica. Cuando se le incorpora IA, el sistema no solo registra datos, los analiza, aprende de ellos y toma decisiones automatizadas con base en patrones complejos. Esto permite diagnósticos más rápidos, precisos y adaptados al contexto, incluso en tiempo real. Su aplicación abarca desde la salud humana hasta el medio ambiente y la agricultura, representando un paso fundamental hacia tecnologías cada vez más inteligentes, sensibles y personalizadas. Gracias a la IA, los biosensores no solo miden, sino que también diagnostican, predicen y se adaptan al contexto del usuario o del entorno. En el programa de hoy hablaremos de sensores que detectan enfermedades cardíacas en movimiento, que identifican estrés en plantas, que reconocen la fatiga muscular a través de una piel electrónica que se regenera sola, que detectan proteínas asociadas al Parkinson y Alzheimer, y que incluso predicen el estado cognitivo analizando el sudor. Bienvenidos a Works of Science. Hoy exploramos cómo los biosensores con inteligencia artificial están revolucionando el cuidado y la comprensión de la vida. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. Con respecto al tema de hoy, y gracias a la intro que nos dio un buen marco teórico, vamos a hablar de los biosensores, pero en este caso potenciados con la inteligencia artificial. Como es de costumbre en este canal, presentaremos 5 trabajos científicos en donde demostraremos cómo los sensores biológicos y la inteligencia artificial está ayudando a tener un mejor entendimiento de nuestro cuerpo, detectar enfermedades y hasta monitorizar el medio ambiente. Antes de empezar y como siempre, me gustaría saludar a mi compañera Ada. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Hola Javi, estoy muy bien. Espero que ustedes también lo estén. Los biosensores con inteligencia artificial están cambiando por completo el panorama de la salud, la agricultura y el medio ambiente. Hoy vamos a ver cómo estos dispositivos pueden interpretar señales biológicas en tiempo real, aprender de los datos y tomar decisiones inteligentes. Excelente, más de acuerdo no puedo estar. No se pierdan el programa de hoy y empecemos. Con respecto a la primera investigación, les comento que fue liderada por el Dr. Zichen Chen y equipo del Departamento de Ingeniería Química y Biomédica que pertenece a la Universidad de Missouri en Estados Unidos. Esta investigación presenta un biosensor que fue inspirado en la estrella de mar, que permite detectar y monitorizar enfermedades cardíacas en tiempo real. Utiliza inteligencia artificial para filtrar interferencias y realizar diagnósticos de manera automática. Vamos a verlo. Este estudio propone una solución innovadora inspirada en la naturaleza, un sistema bioelectrónico portátil con forma de estrella de mar. La estrella de mar no fue elegida al azar. Su simetría radial de 5 brazos, que operan de forma relativamente independiente, permite distribuir tensiones sin que interfieran entre sí. Esta propiedad fue aprovechada para diseñar un dispositivo con 5 brazos flexibles que se apoyan sobre el pecho, cada uno equipado con sensores especializados para captar distintas señales fisiológicas, el electrocardiograma, la aceleración del corazón y las vibraciones torácicas. Gracias a esta disposición, el dispositivo puede detectar y corregir en tiempo real los movimientos que interfieren con la lectura. ¿Cómo lo logra? Si uno de los brazos detecta ruido por movimiento, los otros 4 lo ayudan a predecir y cancelar esa distorsión, mejorando notablemente la calidad de la señal cardíaca. El sistema incorpora IA para analizar el estado físico de la persona, por ejemplo, si está en reposo, caminando o corriendo. Así, incluso en pleno movimiento, las señales del corazón se registran con precisión. Esto permite obtener parámetros clínicamente relevantes como la frecuencia cardíaca, los intervalos entre latidos y la variabilidad del ritmo, que son indicadores fundamentales en cardiología. Además de monitorear, el dispositivo también puede diagnosticar en tiempo real. Utilizando modelos de Machine Learning entrenados con datos reales, logra reconocer patrones de enfermedades como la fibrilación auricular, el infarto agudo de miocardio y la insuficiencia cardíaca, con una precisión superior al 91%. En conclusión, este dispositivo liviano y reutilizable combina bioelectrónica, biomimética e inteligencia artificial para ofrecer un monitoreo cardíaco preciso y diagnóstico en tiempo real, incluso en movimiento, marcando un gran paso hacia la medicina personalizada.
Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la segunda les comento que fue liderada por el Dr. Qin Yang y equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong en China. Esta interesante investigación presenta un biosensor basado en inteligencia artificial que permite adherirse a las hojas de la planta del tomate y que permite detectar el estrés antes de que los síntomas se hagan evidentes. No se pierdan esta investigación, vamos a verla. Este trabajo presenta MapsWare, un sistema que combina biosensores e inteligencia artificial para el diagnóstico temprano y continuo del estrés en plantas, especialmente en tomates. La investigación parte de la necesidad de mejorar el control de nutrimentos y la detección de plagas antes de que los síntomas se vuelvan visibles, ayudando a combatir la malnutrición global mediante cultivos más saludables y productivos. MapsWare se adhiere suavemente a la superficie de la hoja, registrando en tiempo real la temperatura, humedad y de manera única el espectro de transmisión en la hoja. Estos datos multimodales son esenciales porque reflejan directamente cambios fisiológicos, variaciones en pigmentos como clorofila, antocianinas y carotenoides, así como respuestas de la planta ante sequía, estrés térmico o senescencia. La IA juega un rol clave. Un discriminador de temperatura y humedad detecta condiciones de calor, sequía o envejecimiento, mientras que un modelo espectral identifica deficiencias de nutrientes y ataques de ácaros. Este sistema logra una precisión del 99%, detectando el estrés nutricional hasta 10 días antes que los métodos de visión por computadora tradicionales. MapsWare ha demostrado su eficacia en redes de sensores conectados en diferentes hojas de una planta, monitoreando su evolución durante semanas. Además, se utilizó con éxito en invernaderos, evaluando la compatibilidad de injertos en más de 50 combinaciones de tomates, logrando una precisión del 88% frente a análisis convencionales de savia y reduciendo el tiempo de diagnóstico de horas a segundos. En conclusión, este enfoque demuestra cómo los biosensores con IA pueden transformar la agricultura. MapsWare marca un paso hacia la agricultura inteligente y sostenible, con futuro potencial en otros cultivos, espectros ampliados y materiales más ligeros. Con respecto a la tercera investigación de hoy, les comento que esta fue liderada por el Dr. Jong-Hu Lee y equipo de la Universidad de Seúl en la República de Corea. Esta investigación presenta una piel electrónica que se autocura en segundos y utiliza inteligencia artificial para monitorizar las señales del cuerpo humano en tiempo real. Se centra específicamente en la fatiga muscular. No se pierda esta investigación, vamos a verla. Este estudio presenta un innovador skin o piel electrónica que se autocura en solo 10 segundos, diseñada para monitorear en tiempo real señales fisiológicas y movimientos humanos con ayuda de IA. Estas pieles electrónicas, delgadas y flexibles, representan el futuro de la salud portátil, pero hasta ahora eran frágiles. Un simple rasguño podía dejarlas fuera de servicio. Este nuevo desarrollo resuelve ese problema de raíz. Fabricada con un material polimérico especial, esta piel electrónica puede cortarse por completo y volver a funcionar en segundos, sin necesidad de calor ni estimulación externa. Además, su superficie integra nanohilos de plata que restablecen automáticamente la conductividad eléctrica tras el daño. Soporta estiramientos, múltiples deformaciones, contacto con agua, sudor o temperaturas extremas y se adhiere cómodamente a la piel, pero lo más potente es cómo la IA amplifica sus capacidades. El parche recoge señales como electromiografía y electrocardiografía, entre otras, que luego son procesadas por una red neuronal convolucional. Este modelo, entrenado con datos de 21 personas realizando ejercicios repetitivos, puede identificar y clasificar el nivel de fatiga muscular en 3 categorías: relajado, medio y fatigado. Analiza parámetros del dominio temporal y frecuencias características de la señal muscular, indicadores clave del agotamiento. El modelo fue optimizado para correr en tiempo real dentro del propio sistema, utilizando técnicas de cuantización sin perder precisión. Gracias a esta eficiencia, esta piel electrónica se conecta por Bluetooth, que permite al usuario ver en su celular su nivel de esfuerzo, su recuperación y sus datos fisiológicos. En pruebas, el sistema superó el 95% de precisión, demostrando robustez y confiabilidad. Además, se ha probado con éxito en distintas edades y condiciones, y en entornos desafiantes como bajo el agua o con calor intenso. En conclusión, este desarrollo combina autocuración, sensores bioeléctricos e IA, ofreciendo una solución avanzada para salud, rehabilitación, prevención de lesiones e interacción con máquinas. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la cuarta les comento que fue liderada por la doctora Depti Kabungal y equipo de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza.
Esta investigación presenta un sensor infrarrojo con inteligencia artificial que permite detectar proteínas asociadas al Alzheimer y al Parkinson. Aunque aún está en etapa experimental, tiene un gran potencial para la detección temprana y al mismo tiempo personalizada. No se lo pierdan, vamos a verlo. Enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer afectan a millones de personas en todo el mundo. Estas enfermedades neurodegenerativas comparten una característica en común: la acumulación de proteínas mal plegadas en el cerebro. Estas proteínas cambian de forma y se agrupan formando estructuras tóxicas llamadas oligómeros y fibrillas. Detectarlas de manera temprana y precisa es uno de los grandes desafíos de la medicina actual. Este estudio presenta un sensor nanoplasmónico que, con ayuda de la IA, puede identificar estas formas estructurales. El sensor utiliza luz infrarroja para captar las huellas espectrales únicas de cada tipo de agregado proteico. Gracias a una estructura especial de nanoantenas de oro, se amplifican las señales ópticas y se logra detectar incluso pequeñas cantidades de proteínas en fluidos biológicos, como el líquido cefalorraquídeo. El corazón del sistema es un sensor que combina una superficie nanoestructurada con un sistema de microfluidos y un inmunoensayo. Esta plataforma permite capturar las proteínas específicas con anticuerpos y analizar su estructura secundaria mediante bandas de absorción infrarroja. Para validar esta capacidad, los investigadores sintetizaron las distintas formas de las proteínas en el laboratorio y las analizaron con el sensor. Luego, utilizaron algoritmos de aprendizaje profundo para predecir con alta precisión la proporción de oligómeros y fibrillas cuando ambas formas están mezcladas. El modelo logró más del 94% de precisión, incluso usando datos sin procesar y con señales débiles, lo que demuestra la robustez del enfoque. Lo más destacado es que este sistema permite hacer todo esto en un único chip, con una muestra muy pequeña, sin necesidad de procedimientos invasivos o costosos. En conclusión, esta tecnología es un avance prometedor para detectar y monitorear enfermedades neurodegenerativas de forma precisa en un solo dispositivo. Su potencial clínico es alto y abre nuevas posibilidades para diagnósticos tempranos y tratamientos personalizados. Hemos llegado a la última investigación y con respecto a esta les comento que fue liderada por el Dr. Xu Song y equipo del Instituto de Tecnología de California, o también llamado Caltech, en Estados Unidos. En este estudio vamos a presentar otra piel electrónica, pero en este caso impresa en 3D, que permite medir los signos vitales y los compuestos del sudor. Gracias a la inteligencia artificial, este sistema permite predecir el estado cognitivo del usuario en tiempo real. Vamos a verlo. Vivimos en una era donde los dispositivos portátiles pueden revolucionar la salud personalizada. La idea de contar con una segunda piel capaz de medir no solo signos vitales como el pulso o la temperatura, sino también compuestos químicos presentes en el sudor es cada vez más real. Sin embargo, desarrollar este tipo de tecnologías suele requerir procesos complejos, costosos y equipos de laboratorio avanzados. Este estudio presenta la E3 Skin, una piel electrónica impresa completamente en 3D, mediante una técnica de extrusión de tinta semisólida. En un solo paso de fabricación se integran sensores físicos y químicos, sistemas microfluídicos para recolectar sudor, una celda solar flexible para alimentar el sistema y microsupercondensadores que almacenan la energía recolectada. La tinta utilizada está compuesta por materiales como MXN, nanotubos de carbono y biopolímeros, lo que permite imprimir sensores que responden con gran sensibilidad al contacto con la piel. El sistema mide variables como el pulso, la temperatura, el nivel de alcohol, la glucosa y el pH del sudor, y todo esto se realiza en una plataforma flexible, delgada y biocompatible que puede aplicarse cómodamente sobre la piel. Uno de los aspectos más innovadores es la integración de IA. Los datos recolectados se envían por Bluetooth a un dispositivo móvil, donde un modelo de aprendizaje automático, una regresión Rich con regularización, predice el estado cognitivo de la persona. En una prueba experimental, 5 voluntarios consumieron cerveza y luego realizaron una tarea cognitiva mientras usaban la E3 Skin. El sistema fue capaz de anticipar con más del 90% de precisión si la persona iba a cometer errores de inhibición o a reaccionar con mayor lentitud, cruzando los datos fisiológicos y químicos. En conclusión, esta piel electrónica inteligente, impresa en 3D, que usa IA para interpretar el estado del cuerpo en tiempo real, rápida de fabricar, económica y no invasiva, representa un paso clave hacia una salud personalizada
personalizada integrada directamente en la piel. Bueno, hemos llegado al final. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado y si fue así les pedimos por favor su like, así como también que se suscriban y le den clic a la campanita para estar enterados de los próximos videos de voz. Con respecto al próximo programa hablaremos de los sistemas de inteligencia artificial en el borde o también llamados Edge AI. Como siempre en este canal presentaremos 5 trabajos científicos en donde mostraremos cómo esta tecnología está haciendo una verdadera revolución en cómo se procesan los datos directamente en sensores, dispositivos portátiles, cámaras, robots u otros sin depender de la nube o internet. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y como siempre les digo, gracias por apoyar este proyecto. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima con más Work of Science.